historia de dos universos. Visitaremos dimensiones desconocidas en un momento aquí, en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos al universo de la ciencia y el pensamiento en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Hoy hablaremos no de una, sino de varias dimensiones desconocidas que surgen de una teoría que explica que en el fondo de la materia los átomos están hechos de cuerdas vibrantes. ¿Qué tal, Pepe? Fíjate que esta teoría es muy elegante y tiene la capacidad de unificar todas las fuerzas de la naturaleza, incluida la fuerza de la gravedad, entendida incluso en los finos niveles de la física cuántica. El problema es que la teoría de cuerdas aún no tiene evidencias experimentales. Sin embargo, un avance matemático asombroso permite correlacionar el modelo de cuerdas con el modelo estándar de la física, en donde todas las partículas subatómicas se ven como puntitos. Esto nos permite contar una historia que se traduce de un lado al otro en dos universos. Así, se propone una especie de diccionario que demuestra que el mundo de las cuerdas y el mundo de los puntitos narran el mismo cuento. Ambos modelos tienen sus ventajas y desventajas. Por eso es tan interesante la posibilidad de que sean parte de la misma historia. Este es el tema de vanguardia que hoy toca el físico mexicano Alberto Guijosa del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. ¿Puede existir un universo con varias dimensiones? ¿Cuáles serían las pruebas? Lo interesante es que sí se da la posibilidad de entender la gravedad a nivel microscópico, pero hay un precio que tenemos que pagar porque las matemáticas que resultan de todo esto nos plantean múltiples dimensiones. Sí, ese es otro punto muy interesante y muy relevante de tocar. Aquí, como todo fluye a partir de unas fórmulas, las cosas vienen en paquete, entonces no son optativas, no podemos hacer... La ciencia no se trata de hacer lo que nos gusta y poner al gusto del cliente los ingredientes. Sino algo consistente. Sino algo consistente con las matemáticas y además con la información que ya tenemos sobre el mundo actual. Entonces, dos propiedades muy atractivas que ya mencionamos de la teoría de cuerdas es, uno, nos da la posibilidad muy atractiva de describirlo todo a partir de un solo ingrediente básico. Entonces eso es el sueño máximo de la física, unificarlo todo. Y otro, en ese mismo paquete, cuando digo todo, incluimos a la gravedad, que hasta ahora no hemos tenido éxito describiéndola a nivel microscópico, y ya mencionamos, es crucial para entender el asunto del origen del universo, y es crucial para entender otra situación extrema, que es qué hay en el interior de los hoyos negros, otra situación muy atractiva que todavía no entendemos por completo. Pero bueno, entendemos... estos atractivos de la teoría de cuerdas, a muchos físicos alrededor del mundo nos parece muy prometedor este camino, precisamente porque tiene estos atractivos, pero empaquetado con eso, como tú decías, viene también facetas, aspectos que quizás no nos gustan tanto o no los hubiéramos querido tener. Uno de ellos en particular es que las matemáticas de la teoría de cuerdas nos dicen, hay una fórmula ahí que nos dice que si de verdad la teoría de cuerdas fuera la descripción correcta de la naturaleza, el universo tendría que tener más de las tres dimensiones que no son obvias. Entonces, además de podernos mover para enfrente y para atrás, para la derecha y para la izquierda, para arriba y para abajo, la teoría de cuerdas exigiría que hubiera otras dimensiones espaciales más que no nos son obvias. Y entonces, bueno, pues eso parece hasta vergonzoso, ¿no? Pues como que las matemáticas predicen estas cosas que no vemos. Una posible conclusión sería, bueno, pues entonces la teoría de cuerdas está perfectamente mal y abandonémosla y chao, ¿no? Y nos olvidamos y vamos a hacer otra cosa. Pero entonces es una actitud posible y hay gente que ha tomado esa ruta, pero como nos da, por otro lado, tantas cosas, tantas predicciones atractivas, tantos resultados tan parecidos a lo que ya conocemos, tanta posibilidad de unificar lo que ya conocemos. De que el modelo se adapte a la realidad. Que el modelo se adapte a la realidad, pues también es interesante hacerse la pregunta, bueno, ¿será posible que la teoría de cuerdas tiene razón y nosotros no? O sea, ¿será posible que en realidad existen más dimensiones que las que conocemos y hasta ahora no las hemos detectado y a través de esta matemática las estaríamos vislumbrando por primera vez? Y sorprendentemente la respuesta es sí. O sea, es posible, perfectamente posible, que existan más direcciones del espacio que las tres que no son obvias y sin embargo estén escondidas y por esa razón no las hayamos detectado hasta ahora. Hay más de una manera, de hecho, en la que se pueden esconder dimensiones,
pero la más fácil de describir, la más inmediata, empecemos por ahí, es que esas dimensiones podrían ser muy, muy pequeñas. Entonces, para entender eso, pensemos en una dirección de las que nos es obvio que sí existen, como esta dimensión vertical. Eso claramente es una dirección en la cual nos podemos mover. Ahora, esa dirección en el universo claramente es enorme, pero es posible que esa dirección fuera un círculo, que tuviera la forma de un círculo. O sea, es perfectamente posible que si yo me trepo en una nave con suficiente combustible y me voy para allá, para allá, para allá siempre, sin dar la vuelta, eventualmente regrese por el otro lado, que fuera posible circunnavegar el universo como Magallanes circunnavegó la Tierra. Entonces, no es que sepamos que eso sea cierto, pero es posible. Es posible, sí. Y claro que si ese círculo existe, tendría que ser enorme, porque si no ya hubiéramos visto con un telescopio para allá y nos hubiéramos visto la espalda. Pero ahora, imaginemos que eso es así por un momento, es una posibilidad real, y ahora pensemos en achicar esa dimensión hasta que sea el tamaño de este cuarto. Bueno, llegados ahí que estaríamos diciendo, bueno, que si subimos en una escalera y salimos por el techo, regresamos por el piso, y será una dimensión tan real como las otras, solo que tiene esta forma de círculo. Si seguimos aplastando esa dimensión, cuando llegamos a nuestra altura, pues tenemos que apachurrarnos nosotros también, porque si no, no cabemos en el universo. Y si la aplastamos tanto como, por ejemplo, el tamaño de un átomo, no habremos llegado a detectarla hasta hace 100 años que empezamos a explorar distancias tan chiquitas como un átomo. Y si las hacemos más chiquitas que las distancias que no hemos explorado hasta ahora, pues entonces es posible que a pesar de que esas dimensiones fueran completamente reales, tan físicas, tan tangibles como todas las demás, estuvieran ahí escondidas. Estas direcciones chiquitas en las cuales cosas muy chiquitas como las partículas o como las cuerdas que tendríamos aquí se podrían mover, podrían vibrar. Entonces son muy importantes para ellas, son indispensables, como digo, para la consistencia de la teoría, y a pesar de eso todavía no las hubiéramos descubierto. Entonces, no estoy diciendo para nada que sepamos que existen esas dimensiones, solo estoy diciendo, que y creo son que posibles. Exacto, y que le resultará como dato interesante para los amigos de la oveja, que los físicos en pleno siglo XXI estamos discutiendo con seriedad si existen o no más dimensiones en el universo. Y es una pregunta que no vamos a resolver nosotros aquí platicando o incluso con fórmulas, es una pregunta que hay que ir a hacer a la naturaleza. O sea, los experimentos son los que van a decidir si existen o no más dimensiones. Y es una de las metas actuales del LHC, este super microscopio, entre comillas, en la frontera de Suiza y Francia. El colisionador. El gran colisionador de hadrones. Que está definiendo esa nueva época dorada de nuestra exploración del universo a distancias microscópicas. Una de sus metas es ver si encuentra indicios de que pudieran existir estas dimensiones adicionales. Hasta ahorita no se ha encontrado en los datos tal información, pero va a seguir operando la máquina durante muchos años más y pudiera ser que eventualmente encontramos datos así. El doctor Gerardo Herrera, coordinador del equipo mexicano en el colisionador de partículas en Ginebra, Suiza, plantea que ese es justamente uno de los experimentos que se están desarrollando en ese centro de investigación. ¿Cómo lo sabríamos? En el inventario del choque de partículas nos podría faltar o sobrar una, lo que indicaría que salen o vienen de una dimensión desconocida. Hay una historia antigua muy hermosa que nos abre a imaginar este tipo de dimensiones. La narra el gran escritor italiano Roberto Calasso en el libro K. En un pequeño pueblo, un personaje mítico, cuando era niño, es acusado por sus amigos. Le dicen a la mamá que se está comiendo el pasto. El niño se defiende. La mamá le abre la boca y ella es succionada hacia el interior. Descubre una inmensa bóveda estrellada. Al fondo de la garganta hay una gran montaña sembrada de infinitos bosques y lagos. La mamá continúa el recorrido de una rama a otra del universo. Vio entonces cuerdas que se enredaban con otras cuerdas que tejían todo lo que existe. A lo lejos vislumbró su pueblo, reconoció sus calles y finalmente se vio a sí misma mirando la boca de un niño. Seguiremos con este interesante tema y vamos a otro tipo de asombros en la sección de nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, y de lo que nos vas a hablar el día de hoy, me da la sensación que vamos a tener que decir, ¡ay, nanita electrónica! Así es, porque siguen los avances tecnológicos para imitar a la naturaleza. Vamos a ver el video. Ay, nanita, porque realmente ¿quién pensaría en desarrollar un escorpión robótico, no? Pero esta es justamente la idea que tuvieron estudiantes de la Universidad de Ghent, en Bélgica. Este es un rediseño de un modelo que sacaron en 2012, pero que en esta ocasión quisieron hacer con materiales mucho más resistentes y ligeros, y también le agregaron nuevas funciones. Podemos ver en el video que este prototipo se imprimió en una impresora 3D, se arma el cuerpo en la estructura con circuitos, también le agregan sensores de luz, tiene mejor calibración
operación y control. Y algo interesante es que consume menos energía y que es autónomo, a pesar de que es programable. No se mueve solo, digamos que sí tienes que ponerle los comandos para que entonces tenga una ruta establecida. Así es un poco la tecnología que están desarrollando estudiantes y que ayuda obviamente a mejorar todo el entorno que hay actualmente. Ya tendremos pronto por aquí en este escenario desfilando ovejitas eléctricas robóticas. Así es, Pepe. Regresamos enseguida a la oveja eléctrica, en donde estamos explorando varias dimensiones y la maravillosa historia de dos modelos del universo que parecen estar secretamente comunicados. Como de rayo, estamos de regreso en el universo de varias dimensiones de la oveja eléctrica con el hallazgo de una piedra roseta de la física moderna. La piedra roseta tiene inscritas letras antiguas en griego, en egipcio y jeroglíficos que pudieron ser descifrados gracias a que se descubrió la correspondencia entre estos símbolos. Alberto Guijosa, experto mexicano de teoría de cuerdas, plantea la posibilidad de conciliar dos modelos del universo distintos, que sin embargo parecen contar la misma historia. A esta correspondencia entre un mundo que se ve en términos de partículas y campos y un mundo de cuerdas que tiene varias dimensiones, se le llama correspondencia holográfica. Ahora, otro elemento muy atractivo de la teoría de supercuerdas sucede cuando entra al escenario un personaje, un físico que además tú conoces muy bien, que se llama Juan Maldacena, porque nos empieza a plantear que hay ciertos indicios de que esta teoría de supercuerdas podría tener ciertas evidencias experimentales o correlaciones con el mundo que ya observamos, ¿no? Porque el aparato teórico matemático es maravilloso, pero cómo ensambla con la realidad. Y aquí entramos a algo que es maravilloso, interesantísimo en términos de agudeza y exploración matemática, que es precisamente la formulación de Maldacena, lo que le llama la correspondencia holográfica. Hablemos de esto que es verdaderamente una piedra roseta. Sí, entonces qué bueno que menciones este tema, mi tema favorito, obviamente, porque en ese es el tema que yo me especializo. Quizás ahí, antes de pasar a eso, nada más hacer para marcar la pausa claramente. Sí. Hasta ahora hemos hablado de la teoría de cuerdas respecto a la máxima ambición que tiene, esta meta de unificarlo todo, de darnos una receta del cosmos completo, incorporando en particular la gravedad a nivel microscópico. Esa es una meta que hasta ahora no sabemos si se va a lograr o no, pero mientras estábamos en el camino de entender todo eso, a la hora de explorar la propia riqueza de la teoría, por otro camino completamente distinto, llegamos a esta idea que tú mencionas que se llama la correspondencia holográfica. Es decir, este joven físico argentino, al menos joven en aquel entonces, que se llama Juan Maldacena, revolucionó la física por completo al darse cuenta que a partir de estas ideas de cuerdas, a partir de la propia estructura interna de la teoría de cuerdas, podemos llegar a una idea muy sorprendente, que es la siguiente. Pero quería justo aclarar. Esta idea, la que vamos a contar ahora, este asunto de la correspondencia holográfica, es una aplicación completamente distinta de la teoría de cuerdas, es decir, es otro tema. Sí. Vamos a seguir hablando de la teoría de cuerdas, pero con otro uso. Con otro uso, con otra sí. utilidad. Sí. Entonces, bueno, habiendo demarcado eso, ¿qué es lo que nos contó Maldacena? ¿Qué es lo que descubrió Maldacena? Bueno, para entenderlo bien, yo invitaría a nuestro público a que piense, se imagine dos universos. Este va a ser un cuento de dos universos. Qué bien, qué bien. En lugar de una historia de dos ciudades, este va a ser un cuento de dos universos posibles. Imaginemos dos universos. Y dos universos de los cuales voy describiendo sus propiedades y contrastándolas. Uno de los universos, llamémosle el primer universo del que voy a hablar, es un universo que está constituido por partículas, o sea, por puntitos. El modelo que ya habíamos platicado. Al estilo de cómo lo es nuestro universo. En cambio, el segundo universo del que quiero hablar, el que quiero imaginarme, es un universo que está hecho de cuerdas, que está hecho de liguitas. Okay. Bueno, otra distinción más. El primer universo de los que me quiero imaginar es un universo en el cual no existe la gravedad. Es un universo en el cual las cosas no se caen. En cambio, el segundo universo, porque está hecho de cuerdas, en automático, inevitablemente, de hecho, incorpora la gravedad. Las cosas ahí seguro que se caen. Una tercera diferencia, en el primer universo del que quiero hablar, existe algo similar a lo que llamamos la fuerza fuerte en el mundo real, que es la fuerza que es responsable de que los núcleos existan, los núcleos de los átomos existan y también de que brillen las estrellas. Entonces es una fuerza muy relevante para nosotros. Bueno, algo similar a eso existe en el primer universo imaginario del cual estamos contando una historia. Y en cambio, nada como eso, nada como la fuerza fuerte existe en el segundo universo. Y un dato más,
Bueno, dijimos antes que la gravedad lo que es en realidad es la manifestación de que el espacio y el tiempo se pueden distorsionar. Y entonces, en el segundo universo en el cual existe la gravedad, el espacio y el tiempo están curvados de una cierta manera específica. En cambio, en el primer universo no existe la gravedad y más aún el espacio y el tiempo están planos. Y la última distinción que quiero resaltar es, pensemos en estos universos que yo me estoy armando aquí con las manos. El primero de ellos, pensemos que solo hubiera 3 dimensiones del espacio, como parece ser el caso de nuestro universo. Y en el otro universo, en cambio, como es de cuerdas, el número de dimensiones no es opcional, sino que tenemos que poner la que las matemáticas nos dicen, es un universo con 9 dimensiones de espacio, 3 más que las que nos son obvias. Bueno, entonces, habiendo hecho ese retrato, esa lista de propiedades de estos dos universos, pues nos queda claro ya que estamos hablando de dos universos tan distintos como podrían ser los universos. O sea, si estuviéramos hablando de libros en lugar de universos, sería como plantear que estamos hablando de, qué sé yo, El Principito por un lado y Guerra y Paz por otro. Son dos libros tan diferentes como uno se podría imaginar. ¿Pueden dos libros tan diferentes contener letra por letra la misma historia? No se pierda esta apasionante conjetura después del corte. Antes de ello, vamos con nuestro compañero, el doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, a la sección Aguas con el Hacker. Querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Oye, pues cuando piensas en tus inicios en el cómputo, que ya es prehistoria, y estás viendo la evolución que tiene el día de hoy, ¿cómo te imaginas los nuevos escenarios en los que vas a interactuar con las computadoras? Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo me imagino las cosas. En la película de Regreso al Futuro, el personaje lleva su cámara de video y le muestra y el doctor dice, wow, un estudio de televisión de este tamaño, ¿no? Sí. Ahora imagínate que en los teléfonos tenemos un estudio de televisión prácticamente. Yo creo que el futuro es esta parte multimedios que va a ser mucho más presente. Y así como estaba Arturito y que presenta a la princesa Leia en un holograma, ya lo vamos a ver pronto con estos lentes de HoloLens de Microsoft, que ya están haciendo este tipo de aplicaciones donde ya voy a hablar contigo y vamos a hacer los dos un holograma. Un holograma. Vamos a ver cómo no tendríamos que estar en el estudio. No tenemos ni que irnos a algún lado. No sé cómo nos vamos a tomar un café así, pero bueno. Pues como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica, querido Morsa. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el físico Alberto Guijosa sobre la historia secreta de una correlación entre dos universos. Uno está hecho de partículas y campos, el otro de cuerdas. En uno no se puede explicar la gravedad, en el otro sí, pero tiene dimensiones inimaginables. Acompáñanos al desenlace de este misterio. Como de rayo, estamos de regreso en el universo de varias dimensiones de La Oveja Eléctrica para hablar de una correspondencia secreta revelada por las matemáticas entre un mundo descrito por partículas y campos y otro mundo descrito por cuerdas vibrantes. A esta correlación se le llama la correspondencia holográfica o la conjetura de Maldacena, en honor al físico Juan Maldacena de la Universidad de Princeton, que estableció este extraño vínculo. Llega Maldacena y lo que descubrió él, lo que nos cuenta él, lo que afirma temerariamente, es que estos dos universos son, a pesar de las diferencias, son idénticos. Esos son el mismo universo. Y lo que quiere decir con eso es que son equivalentes, es decir, que cualquier objeto que haya en uno de esos universos tiene su contraparte del otro lado, cualquier proceso que pueda ocurrir en uno de esos universos tiene su contraparte del otro lado, y hay como una especie de diccionario que traduce de un lado al otro. Es decir, él nos dice que estos son... Hay un solo universo ahí, pero hay dos lenguajes distintos para hablar de él, dos lenguajes distintos para describirlo. Y hay un diccionario que traduce de un lado al otro, que regresando a la analogía de los libros, sería como afirmar en la literatura, que de hecho, cuando lo miramos de cerca, cuando lo miramos con calma, El Principito y la Guerra y Paz, cuando tenemos un diccionario que traduce de francés al ruso, encontramos que nos cuentan exactamente la misma historia.
Y entonces, bueno, eso claramente, al oírlo, al transmitirlo así, pues claramente la única conclusión que uno saca es que eso es completamente absurdo, ¿no? O sea, no puede ser que dos universos con diferencias tan grandes como El Principito y Guerra y Paz sean de hecho el mismo relato, sean idénticos. Y en efecto, bueno, pues todos cuando escuchamos esta idea, los físicos incluidos, cuando escuchamos esta idea nos parece completamente absurdo, pero van ya pues cerca de 20 años de que Maldacena propuso esto a partir de ideas que venían de la teoría de cuerdas, y pensaría uno que es tan absurdo que la primera cosa que contrastemos entre los dos universos, entre las propiedades de los dos universos, la primera cosa que comparemos va a estar diferente, y entonces ya vamos a ver que de verdad Maldacena estaba mal de la cabeza. Cuando hacemos cálculos de un lado y cálculos del otro y comparamos los resultados, una y otra vez están en completo acuerdo. Así que, además de absurdo, esto parece ser cierto. O sea, tenemos muchísima evidencia de que esta traducción que encontró Maldacena, que propuso Maldacena, entre universos con y sin gravedad, entre universos con menos dimensiones y con más dimensiones, de hecho es cierta. Y eso creo que vale la pena destacar. Primero que nada, es algo que es una idea en la física moderna que no puede llamarse menos que revolucionaria, porque nos cambió por completo la visión que teníamos de la física. O sea, nos dice algo tan drástico como que la respuesta a la pregunta de si existe la gravedad o no depende de la perspectiva que tomemos, depende del lenguaje que adoptemos. O sea, si adoptamos el lenguaje del primer universo, entonces seguro que vemos que las cosas no se caen, en nuestros experimentos vemos que las cosas no se caen. Y si en cambio traducimos al otro lenguaje, simplemente otro lenguaje, es eso, es el mismo universo, pero escrito en otras palabras, en otras fórmulas, encontramos que las cosas sin duda se caen y la gravedad sin duda existe. Entonces, algo tan básico, tan fundamental como que si existe o no la gravedad, puede depender de la perspectiva del cliente. Y más drástico quizás aún, en la pregunta de cuántas dimensiones tiene el espacio, en este contexto, depende del lenguaje que decidamos adoptar. En el lenguaje apropiado para la primera perspectiva, el primer universo, el universo tendría 3 dimensiones, parece un universo docente, y en cambio, en la otra perspectiva, el universo tendría 6 dimensiones más. Y no es que un lenguaje tenga razón y el otro no, es simplemente son 2 maneras equivalentes traducibles unas a las otras. Y esto quiere, por eso el nombre correspondencia holográfica, porque tiene que ver con la traducción de algo que puede ser plano en ciertas dimensiones y en el otro lado adquiere volumen y adquiere múltiples dimensiones. Justo lo que es un holograma, exactamente. Un holograma logra capturar en una película que es básicamente plana, o es básicamente de 2 dimensiones, una imagen tridimensional y de alguna manera codifícale toda la información de 3 dimensiones en menos dimensiones, en 2. Exactamente al estilo de eso está ocurriendo, una analogía con eso está ocurriendo en esta traducción de Maldacena, porque el universo con menos dimensiones de alguna manera tiene riqueza suficiente para codificar dentro de él las propiedades de este otro universo más grandote, este que tiene más dimensiones. Entonces, al estilo de un holograma, había una traducción aquí que llamamos por esa razón holográfica. Por eso le llamamos correspondencia holográfica. Un holograma tridimensional siempre es asombroso. Lo interesante es que la conjetura de Maldacena empieza a tener evidencias de que el mundo de partículas y campos está conectado con un mundo de cuerdas de múltiples dimensiones. El diccionario de Maldacena sigue estableciendo correspondencias fascinantes entre 2 formas de asomarnos al universo de lo más pequeño, invisible prácticamente a los sentidos. En la próxima emisión de La Oveja Eléctrica hablaremos con Alberto Guijosa sobre la sinfonía cósmica que surge del modelo unificador de la naturaleza implícito en la teoría de cuerdas. Y hablando de otras dimensiones, vamos a la dimensión del arte con nuestra compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos en este escenario. Gracias, Pepe Eléctrico. Oye, fíjate que el día de hoy hemos hablado de la gran imaginación que está de alguna manera desplegada en la ciencia. Hay una creatividad maravillosa que se refleja en este terreno, ¿no? Un científico trabaja con la imaginación, trabaja con el rigor, y en ese sentido quisiera hoy hacer un recorrido por algunas frases reveladoras. Es un recorrido muy limitado, desde luego, por algunos científicos en la historia de la ciencia. El nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre y el carbono de nuestras tartas de manzana se hicieron en el interior de estrellas que se colapsaron. Estamos hechos de materia estelar. Einstein se equivocaba diciendo que Dios no juega a los dados con el universo. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo, a veces los arroja donde no podemos verlos. Solo 2 cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo.
Lo que hoy ha empezado como novela de ciencia ficción, mañana será terminado como reportaje. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. La ciencia en el espejo del asombro y de la curiosidad, en la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, aquí en La Oveja Eléctrica. Para finalizar este programa, ahora vamos a una sección que nos llena de música y creatividad. Nos encontramos en la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Un gusto encontrarnos. Igualmente, mi querido Pepe, nuevamente por acá. Así es. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de diferentes modelos del universo, de la posibilidad de múltiples dimensiones. Y a ti te deja con un sabor de que esto también se podría traducir a nuestros modelos muy mexicanos. Yo lo he vivido en carne propia, no he tenido que ir a las matemáticas, Pepe, para verlo. Incluso he llegado a pensar, la otra vez que fui a Garibaldi, que el sombrero de charro es en sí mismo un modelo de universo. Y a partir de eso hice una pequeña canción vernácula cósmica, o cósmica, bueno, ahí ustedes pónganle como quieran. A ver qué te parece, a ver Claro si la que cantas sí, conmigo, de hecho. por supuesto. Yo vivo en universos paralelos que no siempre se pueden conectar. Mi vida se da en muchas dimensiones y en todas siempre me vuelvo a encontrar. En este universo ahora canto, en otro universo solo escucho, en otro universo yo me aplaudo y en otro universo yo me abucheo. Pero aunque existan muchas dimensiones, los universos son un solo verso. Las dimensiones tienen conexiones. Los universos pueden darse un beso. En uno puede que seas mi mamá, mi abuela, tal vez mi hija o mi hermana. Pero en este universo en el que estás, mi amor, mejor nos vamos a la cama. Llevo el camino mismo de equipaje y todos los caminos van a Roma. Distinta dimensión, mismo mensaje, pues solamente Dios cambia de idioma. Yo vivo en universos paralelos. Y hablamos el lenguaje eléctrico de esta emisión que ya terminó. Y bueno, ya saben, nos encontramos la próxima semana aquí en La Oveja Eléctrica. Neorranchero High Tech.